tú trabajas un mes para ganarte 1.000 euros y con el que te juntas un fin de semana resulta que va y se gana 1.000 euros pero en un día. En un fin de semana podías ganarte 25.000 euros y decías, joder, y espero otros 3 meses y vuelvo y me gano otros 25 y así sucesivamente. Que si yo fallezco ella no viene y cuando ella fallezca yo no voy, porque no queremos ese recuerdo. Pero sí, cuando me fui de esa casa tengo la imagen de ver a un hijo que quedó ahí en una rejita mirándome por una ventana. Y eso me mata, todavía me sueño con eso. Lo que conlleva a una persona que comete errores en la vida no es la misma necesidad, sino la ambición al querer tener. Conocí presidentes de grandes compañías a nivel internacional, pero como personas y como humanos detrás de una pared y una reja todos valemos lo mismo. Estar en Colombia después de tú ser policía, capturar, llevar hasta la propia prisión y luego entrar por esos pasillos y que te veas que eres tú el que eres preso. Durante más de 11 años fue funcionario público en Cali, Colombia, exactamente policía. Bienvenidos a Te Escucho, Me Escucho. Luis Eduardo Hernández, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Es un placer para mí que estés aquí. De verdad que estoy muy contento que hayas aceptado la invitación. Y hay algo en tu historia que me tiene muy curioso, ¿sabes? Y es que sé que vienes de Cali, Colombia, y ya llevas más de 20 años en España. Pero fue en el 2005, en ese momento, en el que tomaste la decisión de venir, ¿no? Así es. Hay algo que me llama la atención y es, ahí eras policía, intendente. Así es. Uno creería que ser intendente o tener un cargo público le da tranquilidad, estabilidad. ¿Qué pasaba? Yo me imagino que antes del 2005, ¿qué energías se movían? ¿Qué sucedía en tu cabeza para que tomaras esa decisión? Porque me imagino que no fue fácil, porque después de 11 años en la policía, querer venir a esta aventura en Europa, ¿qué pasó? Bueno, no es fácil renunciar a la institución. Los que hemos formado parte de ese cuerpo nacional de policía sabemos que la llevamos en la sangre siempre. No es fácil el tener que renunciar a una institución que te da todo, te da un bienestar, te da una estabilidad laboral. Para mí fue una decisión que tuve que pensarlo muchas veces para poder decir voy a renunciar. No hubo una motivación en particular que me diga hasta aquí llego. Creo que fue un cúmulo de muchas cosas. Realmente quizás mi carácter, mi personalidad, el ambiente en Colombia para ese entonces, como siempre ha existido, no ha sido muy bueno. El peligro, la situación siempre es bastante difícil. También había pasado algo en particular y era que para el año 2001, sí, aproximadamente, tuve un atentado y pues eso marcó mi vida también. Eso fue algo que marcó muchísimo, me hizo cambiar el chip totalmente. Estuviste involucrado, o sea, en medio de tu trabajo. Sí, correcto, sí, sí. Para el Ya. año 2001, exactamente un 9 de diciembre, me dispararon a 30 centímetros de distancia, 40 centímetros. Ya. Tuve un artefacto en la cabeza prácticamente, o sea, yo tengo un tiro maxilofacial. Fue un atentado que me hizo un chico muy joven, un niño, Wow. 14, 16 años creo que tenía. Y esas cosas al final cuando te ves que estás al borde de la muerte, haces que te lo tomes muy en serio. Yo tenía para ese entonces solo 23 años, 22 años aproximadamente. Entonces, cuando te ves que estás tan joven, Ya. que todas las situaciones que pasan son ajenas porque hasta que no te toca no te lo crees. Ya. Entonces eso hizo que también empezara a pensar de otra manera, el querer salir, el querer vivir, el querer experimentar. Cristian, yo vine a conocer el mar aquí, en España, Ya. Ni a Buenaventura había ni a sido. Buenaventura, y soy de Cali. Ya, ya, ya. Entonces, siempre ese consumo del tiempo, el trabajo, el compromiso, tú como policía trabajas 24 horas. Entonces, al final yo tenía una actividad muy comprometida, muy comunitaria y era absorbente. Entonces, llegar a un momento con 23 años, con 29 años, que fue cuando quise
renunciar y venirme, era porque ya venía con una quemada de 10 años atrás donde lo entrego todo. O sea, tengo algo que es que me entrego al 100% en cualquier proyecto, en cualquier cosa que haga. Lo intento hacer lo mejor que puedo y pues así fue con la policía. Y esos 10 años pues que estuve ahí prácticamente fueron años que uno de esos elementos fue el poder querer disfrutar, el poder querer salir y disfrutar de tu hijo, de tu familia para ese entonces. Y allá la situación es bastante difícil, entonces, pero la sangre del policía existe y aquí estamos, todavía, Ya, sí. ya. ¿La institución te aburrió un poco o también eran los otros temas que a veces ya te aburrió el tema del peligro y tal, pero habían cosas en la institución que te molestaban? A ver, yo creo que como en todas las empresas grandes, en este caso la policía, que creo que estará por encima de las 100.000 uniformados, hasta ese entonces, ahora mismo más, mm, tienes demasiados mandos encima. Es decir, tú a medida, cuando empiezas como patrullero y él es el escalón de abajo. A medida que vas creciendo, a medida que vas teniendo, vas ascendiendo, y hay gente que va a estar por debajo tuyo, pero aún así sigue habiendo a mí algo particular y es que ese grado de oficial y el de suboficial debe de haber esa jerarquía, obviamente como institución, pero siempre los mandos por encima de cualquier cosa no tienen empatía contigo. Si tú eres un buen policía, te entregas al 100%, si tú haces las cosas bien, habrán jefes que te van a tener en cuenta para cosas en tu crecimiento ya profesional, pero va a haber gente que no, va a haber gente que de pronto eso le genera molestia. Entonces, yo he sido muy emprendedor. Yo estando en la policía con 21 años tuve mi primer negocio. Yo salí con 18, 19 años y mi primer negocio lo tuve a los 20, que fue un almacén de ropa en casa. Luego vi que había una oportunidad de hacer eventos y hacer fiestas y cosas de estas y al final empecé a hacer eventos, conciertos, tuve una discoteca en Cali, tuve mi almacén de ropa y luego veía que la otra nicho de negocio era el comprar el licor para esas fiestas. Y siempre me tocaba ir donde el mismo a que me diera en consignación. Y una vez a las 3 de la mañana, yo con 800 personas arriba, me dijo que no me mandaba licor hasta que no viera el dinero, que porque no podía entregarlo, bueno, un lío. Y al final dije, pues mañana me monto yo mi propia licorera. Al final monté la licorera y terminé distribuyendo en la zona, terminé vendiéndole licor a la persona que yo le compraba. Entonces, toda adversidad se me ha convertido como en esa oportunidad de negocio. Entonces yo estando en la policía hacía conciertos, tenía mi discoteca, tenía el almacén de ropa muy pequeño, pero funcionaba. Y aparte pues monté una licorera, un estanco Qué y combinación, ¿no? Policía con locura, licorera. locura total. ¿Y cómo se combinaba eso? ¿Qué decía la gente, tus jefes? Difícil. Yo llegaba a un concierto, a un evento que tuviese y llegaba uniformado porque no me daba tiempo de ir a cambiarme. Me cambiaba, ya me tenía lista la ropa y entraba arriba a coordinar la boletería, la taquilla hasta las 6 de la mañana, 5 y otra vez a ponerme la ropa porque a las 7 tenía que ir a formar a los auxiliares de policía o lo que fuera, o había un servicio de estadio o lo que asistiera. Pero con esa juventud se saca fuerzas para todo. Ya ahora no lo pensamos. Y ahora ya no. Pero sí, muy polifacético. Y ahí vamos. Esas cosas hacía yo en ese entonces. Dime ese momento en el que ya dijiste, me voy para España. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién te Bueno, llamó? ¿A quién conocías? ¿Por qué pasó? mira, yo todavía me pregunto eso, Cristian. Yo todavía me lo pregunto porque no sé en qué momento todo se acabó. Mm, Después de tener no una vida solvente, porque no dependía, digamos, del sueldo, del salario como tal, pero por el mismo emprendimiento que yo tenía, y quizás malas inversiones, quizás malos negocios, quizás empezó a ir todo hacia atrás. Ya la licorera la vendí, ya luego empezó las ventas del almacén de ropa fatal, ya luego me cansé de los conciertos y de la noche de fiesta porque no es muy compatible. Ya la misma policía quiso meter mano en mí porque eso fue cierto, que hubieron otras personas, oficiales y suboficiales,
que no sé de dónde sacaron esas conclusiones, pero ya por comentarios de ciertas personas, compañeros míos, decían que yo me dedicaba a otra cosa, que yo no estaba haciendo actividades para beneficiar, que lo que yo hacía era beneficiarme de mi uniforme. Okay. Entonces, todo eso me cansa. Ya. Ah, bueno, se me olvidaba otra cosa importante. También tuve una empresa de vigilancia en ese entonces, imagínate. Entonces, ¿Cuántas monté, empresas, mamá? monté una empresa muy sencillita, más que de vigilancia, no porque para ese entonces se necesitaba un permiso de la superintendencia. Entonces, al final hicimos fue un grupo de vigilantes comunitarios, pero les di categoría. Yo formaba a los policías comunitarios en Colombia para ese entonces, a los vigilantes, perdón, y les dábamos unas clases de seguridad ciudadana, recuerdo mucho. Me encargué de coger el barrio Junín y Guayaquil en Cali y Bretaña, para los que se acuerden y vean esto, se acordarán de mi rostro, pero empecé a carnetizarlos, empecé a uniformarlos, empezamos a darle bienestar a esos vigilantes que mantenían en la calle todo el tiempo, en las noches, al sol y al agua, sin poderse tomar un café, si llovía no tenían dónde poderse escampar y todo. Y a mí eso me partió, yo ver esos vigilantes en la noche. Y esos vigilantes no tanto la situación tan precaria en la que estaban, sino los puestos que estaban. El ver esos vigilantes, podía llegar una persona y dispararles simplemente, y ellos solamente con una peinilla y con una bicicleta, ¿qué pueden hacer? Entonces, cuando formé a esos vigilantes, veía gente con talento, con ganas, y dije, vamos a meterle un poquito más de caña a esto y vamos a formarlos bien. Ese programa lo llevaba un señor muy conocido en Cali, un policía que todo el mundo lo conoce por su buena labor. Y este sargento al final me delegó parte de esa función, los formaba, mi tarea era formarlos, los carnetizamos, los uniformamos, empezamos a hacerles unos kiosquitos, unas chocitas para que estuvieran ahí dentro, y poníamos uno a rotar para que les llevara café, y se iban rotando uno por uno. Y luego, cuando vi que podíamos hacerlo en una zona comercial, entonces monté una sociedad limitada, y en esa sociedad limitada lo que hicimos fue colocar esos vigilantes con apoyo de la policía. La empresa se montó en compañía de otra persona y tenían el apoyo mío como policía, para que tuvieran, en ese tiempo existía algo que eran los Viper. Entonces, si alguien de esos policías tenía una emergencia, podía mandar un mensaje y llegaba la patrulla en el acto. Pues eso llegó a tener tanto atención, que empecé a hacerlo con los mismos comercios de la zona. Y usted no se imagina cuántos delitos pudimos evitar y cuántas capturas hubieron, porque eso se formó una red en donde todo el mundo tenía la comunicación directa con el policía comunitario, que era yo en ese entonces. Porque de alguna Pusimos manera alarmas. les arreglaste un poco la situación o la organizaste un poco. Sí, hombre, el vigilante, cuando se había apoyado por la institución, Ya, deja de ser amigo del bandido y se vuelve amigo del policía. ya. Y era lo que queríamos. Esa apatía y esa falta de comunicación entre el policía y el ciudadano es impresionante. Después de tanto emprendimiento, veo que te movías mucho, tantas cosas. Justamente cuando llegó ese momento que cogiste un avión para aquí, es que es increíble, ¿eh? Bueno, pues mira, por eso te dije que todavía me lo pregunto. Llegó un momento en que eso, como que algo me dijera, vete de aquí. Por esa misma presión quizás de la misma institución, no la institución yo la amo, y todas las policías del mundo. La institución no tiene la culpa, pero ciertas personas que forman parte de esa institución se encargan de complicarte la vida. Y por eso han habido muertos, por eso han habido homicidios, por eso ha habido suicidios, por las presiones que pueden ejercer los mandos sobre otras personas. Yo pienso que la blasfemia contra cualquier ciudadano, contra cualquier persona del común, te puede arruinar la vida. ¿Cuántos artistas, cuántas personas que se han ganado su vida bien no han terminado con depresivas o con problemas por todo, ¿no? Lo vemos en las redes sociales. Entonces, una mala información hace que eso, y esa presión me aburrió. Yo creo que fue eso. Me cansé de entregar tanto de mí para que no fuera valorado. Me cansé de entregar muchísimo. Mi trabajo era hasta las 6, Cristian, y a mí me cogían las 10 de la noche haciendo reuniones en las calles del barrio Junín y Guayaquil.
para intentar formar a las personas para que le pagaran un poquitito más de dinero a ese vigilante. Y todo eso cuando no te lo valoran. Y antes dicen que eres tú el que estás llenándote y te estás lucrando, eso decepciona. Entonces llegó un momento en que me levanté y dije, yo hoy no voy a ir a trabajar. Y ya, y así de sencillo. No, me desperté con ese chip. Me quité la placa, eché todo en una bolsa, llevé todo y dije, hasta aquí. ¿Para dónde me voy a ir? Ni siquiera. Yo lo que quería era alejarme. Sabía que quería un mundo diferente. Sabía que quería cambiar. Pero no estaba planificando nada. Lo único que quería era ir y entregar el arma, la placa y chao. Nadie me lo creía. No me firmaron la baja hasta que por fin me dieron vacaciones y dije, ¿y ahora qué hago? Cuando, después de que ya me dieron la firma, mi retiro voluntario, todas mis felicitaciones, todas mis capturas, cuando te sacan un informe a ti de recursos humanos de todo lo que has hecho, es que te lo crees y dices, ¿en cuántos tiempo hice yo toda esta cantidad de cosas? La mención honorífica, eso al final no deja de ser un papel y algo que tal. Es lo bonito, lo que te llevas de saber que ayudaste a mucha gente, a muchos ciudadanos, a muchos niños. Tenía una banda marcial con más de 90 niños que les enseñábamos a marchar, a tocar los instrumentos, a que fueran a los eventos del 20 de julio, al 12 de octubre, todas esas cosas que existen en Colombia bonitas, lo formábamos niños de 6 años. Mi hijo David formó parte de eso. Para ese entonces tenía yo a mi hijo muy pequeño y formó parte de esa disciplina. Al final te llevas es algo bonito y lo que te puedes llevar es que la gente te quiere y te recuerda. Y lo que te llevas tú, el saber que has hecho lo correcto. Cuando vine dije, ¿y ahora cómo, qué hago yo? Ya se me salí de la institución, terminé mal, no voy a decir que no. Después de tener de pronto algo económico más estable, el decir no tengo para dónde tirar, ¿qué hago? Ese dinero de la liquidación, de las cesantías, de todo se acaba y dices, ¿qué voy a hacer? Y bueno, afortunadamente ya se dio la oportunidad de venir para acá. Alguien apareció en mi vida y me dijo, yo te puedo ayudar. La mejor manera es esta, que te vayas con documentos. Sufrí mucho por viajar, eso es otra película. Muchísimo sufrí. Fui más de 10 veces a Bogotá, para poder venir. engañado por una persona en Cali que Ya, decía que sacaba visados y todo, ya. y me engañó durante 4 o 5 meses. Me tocó viajar en furgoneta por ahí 10 veces a Bogotá desde Cali, pensando en que cada 8 días me daban el pasaporte. Me robó 4.000 euros al final, bueno, 4 millones de pesos en ese entonces. Y bueno, al final todo, gracias a Dios, se solucionó, me devolvieron el dinero. Apareció alguien de la nada y me dijo, yo te puedo ayudar y si quieres, este es el camino. Y me vine con documentos. Afortunadamente llegué a este país, Cristian, con documentación y eso fue una bendición. Eso fue justo el día de mi nacimiento, el día de mi cumpleaños. Eso fue el 3 de noviembre del 2005 que me dieron el visado. La cónsul selló un documento donde me decía, pues ya puedes comprar tiquete que ya te vas para España. Después de un año de sufrimiento, fue un año crítico, falleció mi padre en ese año, me retiré de la policía, terminé fracasado totalmente, jodida la situación. ¿Qué sentías en ese momento que ya pisaste por fin España? ¿Llegaste a Madrid? Llegué a Madrid. Sí, a mí me dieron el visado el 20 de diciembre y yo compré el tiquete para el 21. Yo no esperé ni Navidad ni nada. Ya. Yo llegué y dije, ya que me dieron los papeles, cogí mi pasaporte en Bogotá, lo reclamé y ya tenía el tiquete comprado. Y llegué aquí el día 22, el día de la lotería de Navidad. Pues cuando llegué todo el mundo hablaba de 1 millón de euros, la Sí, sí. canción, yo decía que esto es. Y así fue que llegué. Cuando llego, no, yo no estaba pensando qué voy a hacer, nada. Yo, para mí, esto ya era un logro. Me daba igual dormir en un puente, me daba igual dormir en un mueble. Y así fue, obviamente, como cuando uno llega. Yo llego a una casa que me acogió, pero era una familia en un piso pequeño, 3, 4 hijos, la chica en embarazo. Ya sabes cómo se vive en este país. Sí, sí, Y sí. yo ya un hombre hecho y derecho, durmiendo en un camarote, de repente me les cargo el camarote. Y al final dije, venga, pero para mí esto era una experiencia bonita. Yo conseguí trabajo a los 3 días, después de ser policía, de estar en una patrulla, de tener mando, de tener discoteca, de tener tu empresa de seguridad, de ser el eje central de mi familia, como siempre lo he sido.
venirte para acá a un país a levantar electrodomésticos y a subir neveras y lavadoras a los pisos. Me pagaban 20 euros y me daban la mitad de lo que se sacara de chatarra. Pero bueno, eso como hace todo inmigrante en este país, multiplicar esos euros en pesos. Y yo decía, esto es un dineral. Entonces yo Ya. me iba a trabajar de 5 de la mañana, que era la hora que me levantaba, en un pueblo que se llama Torrejón de Ardoz, a esperar que me recogieran y ir a cargar electrodomésticos y cosas de esto. Pero todo ha sido un cúmulo de buenas experiencias y bueno, yo creo que esas ganas de querer salir adelante y esa misma actitud que tú mantienes es lo que hace que las puertas se abran sin necesidad de que tú estés mendigando quizás o estar diciendo necesito, ¿no? Mostrar de que eres capaz y esa seguridad que traía yo. La sensación que tuve, te puedo decir que fue una sensación de éxito. Yo veía pasar los aviones en Torrejón de Ardoz y yo decía, yo este país estoy para grandes cosas. Esa era una de mis metas. Te gustaba, ¿no? Lo que Sí, 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 veías, claro, pero igual porque estabas pasándola un poco mal porque era un sí, cambio radical, ¿no? sí, claro, claro, claro. Al final, cuando llegas, estás todavía muy absorbido y sorprendido y estás en la euforia de la Navidad, las cosas. Pero ya cuando empieza a pasar el tiempo y ves que la situación no cambia, que todo, pero bueno, afortunadamente esa época en la que yo llegué todavía había mucho trabajo. Ya. Había mucho trabajo, se necesitaban soldadores, había de todo. Entonces me pude ubicar fácil. Llegué aquí a trabajar trabajé con el chico del camión, que era de Buga, en Cali. Me puso a trabajar cargando electrodomésticos y gracias a ese trabajo, luego me vieron los dueños de ese almacén y me dijeron que si quería trabajar con ellos. Yo me ponía, he sido muy acomedido siempre, y yo me ponía con un trapo a limpiar las vitrocerámicas, las lavadoras, a organizar mientras ellos organizaban su ruta. Y me fichó el dueño de la empresa y me dijo, oye, este chico tiene papeles, me gustaría preguntarle si quiere trabajar. Y ahí empezó ese camino y al mes y medio fue que me puse ya a trabajar con ellos, ya con mi nómina, con sueldo, en la zona de Plaza Castilla. Al año monté mi propia tienda, al año de estar ahí en esa Wow. tienda tuve mi propio negocio, Seguía ese mismo espíritu, ¿no? De emprendimiento que siempre. traías de siempre. Era el 2005 todo esto, ¿no? Sí, Pero luego rápidamente llegaba el 2008, que fue la crisis en España. correcto. ¿Qué pasó en ese momento? Porque imagino que pasaron cosas para ti también. Sí, claro. Para nadie es oculto el saber que el 2008 fue una situación muy difícil. Bajaron las ventas, yo ya tenía mi tienda, hubiera estado como empleado quizás lo hubiera soportado un poco más, pero bueno, al final al bajar toda la situación económica, pues las ventas bajaron, al final se fue todo a pique. Mm, esa fue otra caída, esa fue quizás la otra caída que tuve. Me acuerdo que salí entregando un coche que tenía dos vehículos, tenía un Seat León y un Ibiza, y el gestor que tenía me dijo, si sigues así, vas a quedar debiendo lo poco que tienes y vas a quedar con deuda y con todo. Entonces, antes de que esto suceda, te diría que si quieres, pues tocó llamar a los dueños y decirle, mira, devuelvo todos los electrodomésticos para no quedarles debiendo a ustedes y como me falta dinero, entrego este SEAT y esto. Y me fui a pie para mi casa. Así fue la situación. Recuerdo que entregué esa tienda un fin de semana y me fui a pie. Todavía me acuerdo y llegar a casa, decir no hay nada, o sea, sin dinero y sin negocio. Qué fuerte. Fue difícil, pero y a ver qué va a pasar. Se vino una situación dura, dura y al final me fui a Colombia. ¿Regresaste? Regresé para respirar, para pensar, para meditar. A ver, ¿será que sí ¿Y hice lo cuánto tiempo correcto? estuviste ahí en Colombia? No, yo nunca he ido más de 3, 4 meses. En ese entonces fuiste cuánto tiempo. Creo que estuve 3 meses para esa ida. Ok. Y te regresaste a los 3 meses. ¿Y para dónde te fuiste? Bueno, pues a voltear. ¿Voltear dónde? Bueno, llegar aquí no había trabajo. Ya. Yo cuando estaba aquí vivía en una habitación, había tenido una relación en ese entonces. Cuando hubo solvencia todo iba muy bien y luego cuando todo se acabó, hasta tu pareja ya le estorbas, ¿no? Bueno, entonces al final, cuando me fui, ya estaba solo, entonces tenía una habitación, entregué todo, todo lo entregué a un trastero, regalé comedores, regalé para no dejar nada de alquiler y me fui a Colombia. Y llegar allá donde tu mamá
saber que te vas con un bulto de sueños, ¿no? La única que te recibe con ese anhelo y sin un duro en el bolsillo es tu madre. Ya, Tu madre siempre va a querer que te quedes, que ya, era lo que me decía, quédese aquí. Las palabras de toda madre, ¿no? Dios ya. proveerá. Aquí con un agua panela pasamos. Sí, sí. Pero bueno, ese no ha sido mi pensamiento. Me tocó, fui a parar, recuerdo que en una ocasión fui a parar a Bruselas, desde Cali. Ok, o sea que no viniste directo a España, fuiste hacia Fui a Bélgica. Bélgica. Ok, Tenía una compañera de la universidad y entonces me decía que si quería irme para allá, que cogiera un avión y que yo aprendiera ni siquiera sabía el idioma, porque allá hablan tres, allá hablan el francés, allá hablan alemán, allá hablan inglés. Eso es una cosa de locos. ya, ya. Y al final dije, venga, me voy para allá. Una despedida triste de casa, recuerdo todavía, porque me esperaba mi madre con unos frijoles un fin de semana y en medio de tu egocentrismo el decir, no, yo no me puedo venir aquí a Colombia como un fracasado, no puedo Ya. estar como arruinado. Renuncio a la policía, me voy a montar un negocio a España y lo monto y fracaso. Y mientras que aquí la gente depende de ti económicamente, yo no me puedo ir así, entonces me fui al escondido. Así como llegué, así mismo cogí un avión y fui a parar. Cuando llamo a mi madre el sábado, un domingo, me dice, hijo, ¿usted qué? ¿Qué pasa que no vino ayer a comer? Y yo, mami, yo estoy en Bélgica. ¿Y usted qué hace allá? ¿Cómo así? ¿Dónde queda Ma- eso? Le dije, no, madre, yo vengo a rebuscarme la vida. Entonces llegué allá a un mueble, otra vez a empezar, 2008, 2009, por ahí. 2009, 2010, principios del 2010, en un mueble terminé haciendo quesos. Terminé haciendo quesos porque el papá de esa compañera hacía quesos para las zonas de los distribuidores latinos de esa ciudad. Entonces me enseñó a hacer quesos y me pagaban, no recuerdo, 20 euros creo que era que me daban, pero yo iba a entregar quesitos, aprendí a fabricarlos, a partirlos, a pesarlos, meterlos en una bolsa empacadas al vacío y las llevábamos al lugar. Bueno, pues cuando vi que la dificultad que había en ese momento era el idioma, ya tenía 33, 34 años por ahí. Yo decía, no, esto no puede ser así, yo no puedo continuar. O sea, el idioma es una carrera contra el tiempo. Cuando ves que los años se te están echando encima, empiezas a preocuparte. Cuando se es joven, se es un poco más Más arriesgado, ¿no? arriesgado Sí, sí. y más arbitrario con la propia vida. Y entonces dices, no pasa nada, si fracaso vuelvo y empiezo. Pero ya se te vienen acumulando las cosas, mi hijo cada día más grande. Entonces esas ilusiones y esas ganas de poder salir, pues era lo que me decía, yo necesito salir de aquí. Bueno, estuve en Bélgica y después de terminar haciendo quesos, conseguir para el pasaje y fui a parar a Valencia. Valencia. Otro amigo. Regresaste a España. Regresé a España y justo para esa época era el Mundial del 2010, recuerdo que España fue campeón. Ya. Llegué ese día a Valencia, también un palizón. Dormí esa noche en un albergue porque no había ni para el hotel. Alguien por ahí, no recuerdo cómo hicimos, pero me consiguieron una habitación en un albergue, yo con una maleta. Cristian, verse en una situación de esas es algo emocionante, solo lo sabe el que lo ha vivido. Pero bueno, al final tenía 20 euros más o 25 y cogí un bus que en ese tiempo valía 13, 15 pavos y fui a parar a Valencia. Allá me recibieron en unos amigos que el esposo de una de las chicas necesitaba a quien le condujera y empecé ya a trabajar reparando electrodomésticos y cositas de estas. Me gustó el tema de reparar electrodomésticos, quería aprenderlo, había mucho hermetismo, mucho egoísmo. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver cómo es la oportunidad de poder trabajar. Entonces al final me metí a estudiar y dije, voy a empezar desde cero, otra vez. Tú tuviste muchos inicios desde cero, ¿no? Mucho Sí, empezar y sí. volver a empezar y volver a empezar. Ahí en Valencia, un momento difícil que hayas pasado ahí en Valencia. Sí. Eh, Recuerdo que una vez tuve que irme detrás de un compañero que me decía que me fuera detrás de él para una obra y yo me fui detrás de ese vehículo y yo iba conduciendo el vehículo atrás y ese coche estaba sin gasolina y me quedé tirado en carretera. Ellos no me escucharon cuando yo pité y siguieron y en pleno verano, en ese verano hacían 41, 42 grados.
Me quedé tirado en carretera, sin teléfono, porque no tenía minutos, en ese tiempo se cargaban los teléfonos para llamar, y quedé tirado en carretera y tenía que esperar a que ellos me llamaran a mí para poder recogerme. Ese día estuve más de 3 horas dentro del coche, no sabía dónde pasarla hasta que me mandaron una grúa por fin. El de la grúa tenía el aire acondicionado encendido. Me mató ese aire Uf. acondicionado cuando llegué con fiebre nuevamente a Valencia, fatal esa noche, sin dinero, obviamente, sin dinero. Y recuerdo que hubo algo muy triste, fue que ese día yo estaba pasándola. A ver, no soy de mucho comer, pero ese día sí tenía, en medio, no sabía si me dolía más el hambre o la fiebre. Y ese día la reunión que había ahí eran otro tipo de colombianos y en otro mundo y solvencia y hablando y de ropa y de Gucci y de bolsos y de todo. Tú en una habitacioncito escondido pagando tu alquiler allá y el ver esa cantidad de comida y sentir que las chicas en su momento me dijeron venga coma, pero la cara que hicieron los tíos fue como de celos y ese día me sentí fatal. Dije, no, no, yo estoy lleno, no, tranquilo, disfruten que no, yo ya comí. Y ni un limón para decírmelo, me lo voy a exprimir para quitarme esta fiebre. Difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa. Te voy a mostrar algo que tengo aquí. Algo. Tengo una imagen aquí y quiero que me digas qué significan para ti y qué emoción te trae. La abro ya. Sí, de una vez. La vida mía. Esta es mi vida, totalmente. Mi madre y mis hijos. Esta es mi vida. Todo lo que ha pasado, todo por las que he tenido que pasar, tiene, tiene un motivo y sigue siendo un motivo. No hay otra palabra para esto. O sea que por más que se maquille la vida, porque intente decir que hay un propósito, el propósito y la meta final es tu familia. No hay otro camino más importante que el poder entregar todo lo que eres como persona por los que, por los que vives. Primero por tu madre que te trajo al mundo y segundo por la tarea que tienes que tener para hacer que tus hijos no tengan que pasar por lo que tú has vivido. ¿Qué les dirías? Porque te van a ver. Bueno, a mi madre creo que llevo 20 años en este país y puedo decir que con mucho orgullo, si mañana me falta, no tendría nada que decirle porque todo se lo he dado en vida. Palabras, detalles, cariños, besos, regalos, risas, consejos, de todo. De hecho, tenemos un pacto, que si yo fallezco, ella no viene y cuando ella fallezca, yo no voy, porque no queremos ese recuerdo. Ni que ella me vea en una caja, ni que yo a ella la tenga que ver. Para mí, todas las llamadas de todos los días a mi madre es como si fuera la última. Una mujer de 72 años, llena de vida, de salud, ejemplar, una madre que tuvo que soportar mucho durante 40 años a su esposo y volvió a nacer después de que fue viuda. Se reencontró con ella y quizás muchas mamás en estos momentos les haya pasado eso. Han tenido a sus esposos, pero fueron cohibidas toda la vida. Cuando quedan viudas, quedan tan cansadas que quieren es disfrutar de sus hijos. Ese tipo de madres es la mía. Y entonces desde ahí yo solo le entrego lo mejor.
que pasee, me la traigo cada año, que pasee, que disfrute, que se ría. Cada que viene es una felicidad y cada que se va, eso es duro. Sí, claro. ¿Qué me Porque no pasa? sabes cuándo va a ser la última. Ya. O sea, de hecho yo no la acompaño al aeropuerto casi nunca. Porque de pronto es que no la vuelvo a ver. Vaya, es un sentimiento, una emoción que creo que nos acompaña a todos, ¿sabes? Porque cuando somos inmigrantes siempre tenemos ese temor, ¿no? Del final de alguno. Entonces, esa emoción siempre va a estar porque siempre tememos de los finales, ¿no? Cuando estamos tan lejos, siempre, no sé, llega un mensaje y es como, ¿qué pasó? Pero entiendo totalmente lo que dices. Sí, el buen hijo, que es una frase muy típica de nuestro país, o en Latinoamérica, el ser buen hijo es algo que engloba muchas cosas, pero no todos los hijos están comprometidos 100% con sus padres. Yo creo que un padre se entrega por simple genética y ley de vida a sus hijos y da la vida a ojo cerrado, pero no todos los hijos darían la vida por sus padres. Y quizás muchos que puedan ver esto se identifiquen, pero el amor que hay, la relación que hay conmigo, con mi madre, es como si fuéramos una sola persona, es una intimidad muy grande donde no necesitamos hablar para muchas veces darnos cuenta de lo que necesitamos. Y esa comunicación es tan grande que hay veces sentimos la necesidad de que algo está mal y nos llamamos y es cierto, algo pasaba, Ya. ¿vale? Eso es bueno, que exista, pero también puede llegar a generar, si hay más hermanos, molestias, celos, porque existen los celos entre los mismos familias y los hermanos, entonces algunos se van a ver más excluidos y van a pensar que es que por qué hay tanta preferencia con mi hermana o mi hermano y yo siempre soy el último o la última, no, sino que es que hay un hijo que es el que está más comprometido con su papá, es el que lo llama, el que lo visita, el que le duele, el que está pendiente. Entonces, no todos los hijos se aman igual, sí, pero los padres realmente eh, siempre reciben un cariño más por un hijo que por el otro. Yo creo que es conexión, ¿sabes? Porque no es que los padres quieran más a uno que a otro. Yo creo que hay una conexión distinta. Yo lo veo así. Correcto, sí, Y tú exacto. tienes esa conexión con Es tu un tema madre. de conexión, así es. ¿Y qué le puedo decir a mis hijos? Yo tengo 3 hijos, Cristian. Yo tengo un hijo de 29 años. Fui papá muy jovencito, con 19 años. Eh, y tengo luego, después de 20 años, volví a ser padre de otro niño. Y después de 3 años más tuve a la niña. ¿Qué le puedo decir a David? Yo creo que ha pasado lo mismo con mi hijo. A David siempre creo que hasta que el día que me muera, perdón. Perdón hasta que, hasta los últimos días. No renuncias a tu esposa, renuncias a tus hijos. Yo creo que el que esté pensando en separarse debería de pensar en que no renuncias a la mujer. La mujer hoy la tienes, mañana no. De hecho, cuando te mueres, ella queda libre y puede hacer tu vida. Pero ese niño nunca va a volver a tener al papá que lo engendró y al que lo cuidó. Yo siento que yo renuncié a mi hijo. No renuncié a esa mujer. Porque de hecho he tenido relaciones que he tenido que abandonar. Pero sí, cuando me fui de esa casa, tengo la imagen de ver a un hijo que quedó ahí en una rejita mirándome por una ventana. Y eso me mata, todavía me sueño con eso. Y han pasado 29 años. Y cuando lo veo, porque hoy vive conmigo después de tantos años, yo veo todavía a ese niño en esa reja, reclamándome. Perdón, quisiera darle lo mejor de mí. Quiero que aprenda de mí, que vea de pronto, yo sé que es imposible que se recupere todo ese tiempo, porque eso es tiempo que ya se fue. Ya está en sus manos el que él lo sienta como perdón. Pero sí
entregas, matas sueños, ilusiones quizás de un niño si un padre se diera cuenta quizás del daño que puede llegar a ocasionarse en el medio de una separación cuando eres un chaval de 20 años. Esa mentalidad de tranquilo, aléjese, déjelo, es difícil. Y, y a mis hijos pequeños yo creo que aprendí a ser padre ahora después de ser padre después de los 37 años nuevamente, casi 40. A los 40 años volví a ser padre después de 20 años. Ahora lo entregó todo lo mejor. Ya las cosas insignificantes, para mí ya lo que encuentro felicidad en ellos. Y ayer nada más tenía una conversación con mis dos hijos pequeños diciéndoles eso. No sé, casualidad de la vida que hoy estoy tocando el mismo tema, pero al niño y la niña que ya empiezan a captar y les diciendo esas cosas, sentarte a hacer una tarea. Presencia, ¿no? Presencia. Antes del 2013, hace unos minutos decías o hablabas sobre marcas costosas, dinero, que se generaba algo en ti al ver que los demás de pronto había una abundancia, ¿no? Y se generaba algo que te incomodaba o que había algo que te pasaba. ¿Qué sucedió antes del 2013 y cuál fue ese momento en el que las amistades, esas amistades que no traen mensajes positivos o esas amistades que nos pueden llevar por un camino que al final puede terminar mal? ¿Qué pasó? ¿En qué momento llegaron esas malas amistades? Bueno, yo siempre he dicho que cada cual va haciendo su camino, nadie te obliga a hacer las cosas a ti. Pueden haber casos muy esporádicos de que alguien sea engañado, pero en el fondo, y más yo con la vida que había tenido policial, me consideraba un hombre no astuto, pero sí intentar siempre ser precavido y saber qué puede haber detrás de tanta cosa. Y sabía que de pronto la situación económica que había en ese momento, el no tener dinero, el tener esa obligación tan grande en Colombia, porque yo ayudaba a mi familia en general, no solo hermanos y madre e hijos, sino tíos, tías, primos, primas. El verte como el referente, como el eje central, hace de que tú digas, yo no me puedo ver como fracasado, a mí no me pueden estar viendo sin dinero y necesitado. Yo siempre he dicho que lo que conlleva a una persona que comete errores en la vida no es la misma necesidad, sino la ambición al querer tener. Es la ambición. En este país nadie se muere de hambre. En este país nadie le falta la medicina por muy indocumentado que esté. En este país que duerma en la calle por muy indocumentado que esté, tampoco, porque existen otros medios. Pero es la ambición al querer tener todo lo que más se pueda tener en el menos tiempo posible. Entonces, si tú tienes compañías y vienes en esa cultura en donde tú trabajas un mes para ganarte 1.000 euros y con el que te juntas un fin de semana resulta que va y se gana 1.000 euros pero en un día. Tú dices, joder, pero ¿cómo lo hace? Es un mundo muy oscuro, Cristian. Es un mundo que tú empiezas, yo digo que la noche es buena para compartirla muy ocasionalmente, pero cuando tú llegas aquí y empiezas a reunirte con gente que no está en tu propia sintonía, empiezas a envidiarlos, empiezas a querer vivir ese mismo estilo de vida que ellos tienen. Entonces empiezas a preguntar, ¿y tú cómo haces? Y si una chica te gusta a ti, y si la chica ve que no tienes un duro o no tienes para invitarla a una botella de whisky o para una copa de vino o para un concierto de esos que hacen aquí de zona B, que la entrada vale 200, 300 euros. Entonces ese afán del querer tener para poder invitar, para poder conquistar, para querer mostrar, hace que tú digas, venga, pues yo esto también creo que lo puedo hacer. En una de las idas a Colombia, pues conocí gente que no tendría que haber conocido, o aunque los haya conocido, no tendría por qué haberles hecho caso, tenía que haberle dado más importancia a otras cosas. Pero cuando vienes y te pasa algo y te ganas 5 o 10 mil euros solamente por ir y recoger o lo que sea, dices, pero esto tan fácil.
llegué a ganar dinero, llegué a hacer cosas que no quiero entrar en detalle, pero siempre las hacía solo. ¿Cómo lo hace este tío? Pues yo voy a averiguar cómo es el camino y yo busco otra manera. Al final iba y venía a Colombia en muchas ocasiones y empecé a entrar en un mundo en donde en un fin de semana podías ganarte 25.000 euros y decías, joder, y espero otros 3 meses y vuelvo y me gano otros 25 y así sucesivamente. Era un dinero que no te lo merecías porque ¿quién va a merecer un dinero de esa forma? Pero al final ese dinero desaparece, así como llega, se va. En medio de todo esto, ¿conocías a alguien en Estados Unidos y habías tomado una decisión de, antes del 2013, irte para los Estados Unidos Uf, sí. a casarte, ¿no? Pero ya estabas en el aeropuerto, ¿no? ¿Qué sucedió? Sí, ese fue otra empezada de cero. La tercera, creo, ¿no? Yo me había alejado muchísimo de esa conexión con Dios. Lo sabía. Y en el fondo, en mis momentos críticos, lloraba, aunque tuviese dinero, pidiéndole a Dios que me cambiara esa vida. Que ese no era yo, esa no es mi identidad. Yo soy un berraco, yo soy un emprendedor, yo he sido policía, yo he sido comunitario, estoy al borde de la muerte, me han disparado. Vengo de una familia ejemplar, tengo un hijo, tengo una vida ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde voy a parar? Oré y lloré y dije, Dios mío, que se venga lo que se tenga que venir, porque aparte tenía mucha presión de otras personas y todo, o sea, fue el enemigo, se me vino todo, me robaron 3 veces en ese año, no tenía ni siquiera para el pasaje, Cristian, para irme para Estados Unidos. Me llegó la carta, fui a RMW y me llegó el pasaporte con el sello y te vas para Estados Unidos. Qué alivio. ¿Quién te recibía? ¿Quién esperaba en Estados Una Unidos? compañera de bachillerato me recibía y íbamos a hacer un documento para que me recibiera. Yo llegaba ya a casarme en ese entonces y me dieron un visado de prometido. Ok. Y de esa manera ibas a salir Iba de a llegar España. bien, iba a llegar bien con documentos. De hecho, ya mi familia en Colombia sabía. En Estados Unidos me esperaban en Manhattan para yo viajar y todo. Ya la policía venía haciendo unas averiguaciones de quién era yo, por qué lo hacía. Quizás por ocultar a otras personas, al final me hubiera podido haber librado, pero por no querer viajar. Tampoco cambié de teléfono. Sabía que iba a pasar eso, en el fondo sabía que Dios se iba a manifestar en mí, ya sea que fuera en Estados Unidos o algo. La ilusión de poder llegar a Estados Unidos y empezar una vida honesta, trabajadora, recuperar mi esencia y mi identidad como hombre. Nunca pude viajar. Llegó el momento en que llegué al aeropuerto de Barajas y ya cuando iba a cambiar lo último que me habían prestado, que eran $100, llegó la policía secreta y ¿tú eres Luis? Sí, bueno, pues ya sabes por qué venimos, ¿no? Y terminé pues con mi maleta y en un Audi, pero camino a un centro penitenciario. Otro empezar, ¿no? Otro empezar. Estar en Colombia después de tú ser policía, capturar, llevar hasta la propia prisión y luego entrar por esos pasillos y que te veas que eres tú el que eres preso. Con 37, 38 años, no recuerdo en ese entonces. Difícil, difícil. Pero bueno, le puedo asegurar que esa noche fue una de las mejores noches después de 3 meses. Porque en el fondo sabía que Dios me había escuchado. Sí, porque quizá lo que alcanzo a sentir es que ya ahí empezaba como una rendición, ¿no? Sí. Era tanta la ansiedad de querer cambiar mi vida y era tanta la confianza que yo tenía en Dios que yo sabía que ese momento era el momento en que Dios me había escuchado. Que lo estaba manifestando a través de unas rejas. Pero, pero al final era el poder llegar y decir, yo creo que esa noche cuando pasé, porque cuando tú llegas a una prisión, tú llegas a un sitio que llama ingresos primero
Y ese día me tocó con un gallego que lloraba toda la noche, un español, porque ya era la segunda vez. Y luego me decía, pero tú, ¿por qué estás tan tranquilo? Chaval, ¿qué es lo que te pasa? Que yo veo que tú estás aquí dándole moral a todo mundo y tú ya has venido aquí antes. Y yo, no, primera vez que esto me pasa. Pero estaba con una confianza que para mí era como encontrarme en el ejército, la policía cuando hice curso la primera vez. Para mí no fue difícil porque al otro día era hacer fila para comer, que te pongan a ti una pijama el primer día porque te ponen una pijama blanca los que llegan de ingresos hasta que te dan tu ropa y la cachean, pero ya cuando te abren esa puerta, eso es otra película. Eso es otra película porque cuando pasas esa puerta y te preguntan allá, ¿de dónde? Colombia, vale, allá están tus paisanos. Y tira para una esquina y allá hay 200. Y empiezas a encontrarte con gente de esa época de la fiesta, del mundo de la fiesta, de los conciertos, de la parranda, de ese mundo en el que se andaba. Entonces, llegar a esa realidad no es fácil. Lo más doloroso de entrar allá, la primera llamada. Cuando te dicen, ya puedes llamar. Esa primera llamada, uff. ¿Quién Recuerdo fue? que ¿Quién me fue? contestó, yo llamé a mi madre, pero me contestó una sobrina y ya como me contestó se puso a llorar. Ya ellos sabían porque yo ya llevaba desaparecido 4 días hasta que pasaba todo el proceso judicial. No sé qué sentirían los demás. Mi madre yo creo que destrozada, mi hijo avergonzado, mi hermana, todo el mundo decepcionado de Luis. Pero también digo, cuando hubo esa solvencia económica nunca les faltó nada, ¿no? Siempre estuve ahí, ahí, ahí. Yo creo que tu madre en el fondo siempre sabe de dónde saca un hijo dinero. Y yo creo que esas bendiciones que ella tenía era lo que mejor me pudo haber hecho. Para mí lo mejor que pudo haber pasado fue eso. Antes de que empezar esto, te lo dije a ti que lo que mejor me pudo haber pasado a mí en mi vida fue haber entrado a una prisión en España. Fue lo mejor. Dios escuchó una oración, me quiso disciplinar y para disciplinarme me quitó todo. Me dejó desnudo total. Me quitó mi orgullo, mi ego, mm, el, el coche, todo lo material se fue. A ti no se te queda sino solamente 2 o 3 amigos que quizás te quieran por lo que eres, no por lo que tengas. Y yo llegué desnudo totalmente a empezar de cero una vida. Tanto que yo nunca pedí en mis oraciones, mientras estuve privado ese tiempo, que me llegara la libertad. Yo en mis oraciones lo que le decía a Dios era, sáqueme de aquí cuando usted sienta que yo soy un hombre diferente. Si no, déjeme acá. Ya pasé el martirio, ya pasé la vergüenza, ya el ego se acabó, ya la vergüenza de que me viera mi hijo en una situación así, el que me viera mi mamá, ya había pasado. Te salen mentiras y yo creo que a los muertos y a los presos les salen novias por toda parte, porque eso no bastaba cantidad de cosas, ¿sabes? No estuve mal porque a los 20 días me fui a trabajar dentro de la prisión cuidando locos, los psiquiátricos. Es uno de los puestos que más le huye todo mundo en las prisiones. Tú cargar con tu condena y aparte cuidar 4 más. Y ahí fue cuando entré a psiquiatría y me tocaba cuidar psiquiátricos. Experiencias de chicos que habían matado a sus parejas, otro había matado a su padre, otro había matado al jefe con un martillo. Y convivir con 4 personas y estar ahí, aparte de tu condena, tener que estar levantándote para cuidarlos. Difícil, levantarte a pelear con ellos. Vaya experiencia. Sí, Pero me imagino que se aprenden cosas también y sí, claro. que tienes algo positivo que sacar de ahí, ¿no? Sí, yo pienso que toda persona en un momento difícil, Cristian, saca habilidades que ni siquiera sabía que tenía. Yo empecé a leer mucho. Mire, a mí los psiquiátricos, te lo puedo decir, los psiquiátricos de por sí eran algunos agresivos. Ellos están siempre dopados, porque les dan muchas pastillas todo el tiempo para que estén tontos. Yo terminé con esa gente, a mí me querían muchísimo. Pedían que fuera yo el que los cuidara. Yo no los maltrataba, no me gustaba ponerme en ese plan. Yo les escuchaba. Y el conocer esa parte humana, ya no el pecado, ya no el delito, ya no el delincuente que es,
no deja de ser un hijo de Dios, no deja de ser un ser humano. Y el sentarte a hablar con él, con esa persona, descubres que hay niños detrás de ellos, hay niños. Y no conoces esa infancia y no conoces esos motivos por los cuales esa persona estuvo allá. Y yo empecé a escucharlos, empecé a leer muchísimos libros. Recuerdo mucho que sería muy bueno que lo invitaras algún día y pudiera ayudarte yo para contactarlo. Alguien que cambió mi vida fue en mis libros Alex Rovira. Es un escritor español muy bueno que empecé con La Brújula Interior y luego empecé con La Buena Suerte y luego empecé con varios libros que tiene él y empezaron a llevarme los de Cáritas. Yo les pedía libros de Alex Rovira. Empecé a descubrirme conmigo mismo, empecé a reconciliarme y saqué cosas que ni siquiera sabía que yo tenía. Descubrí frustraciones y cosas que tenía ahí atadas, empecé a conocerme. Y el conocer eso, a mí me gusta mucho el dibujo, entonces yo dibujaba también, hacía dibujos a carboncillo, todavía me gusta hacer mucho los rostros, en la policía los hacía. Entonces allá adentro empecé a dibujar rostros a todos los que me pidieran y terminé con más de 150 dibujos grandes que se los llevaban a regalar a sus esposas. Entonces eso, yo a los 6 meses tuve la libertad. De la noche a la mañana me llegó la libertad y me dijeron que quedaba a espera de juicio. Después de 6 meses salí, podía salir condenatorio como podía salir absuelto. Empecé una vida de cero, Cristian. Desde ahí salí a estudiar, salía al CEPE a buscar la ayuda, a buscar trabajo, a buscar formación. Y eso fue lo que hice, empezar a tocar las puertas. Llegué al centro de formación de Moratalaz a buscar y empezar mi primer trabajo, mi primera formación, refrigeración doméstica. Y empecé a hacer cursitos de un mes y luego dije que quería más y me metí con electricidad y luego dije que más y que me metí con frío industrial. Fue una época muy bonita, gracias a Dios sentía que ya me estaba empezando a reconciliar con mi propia esencia. Sabía que ese como que era el camino, el que viene motivado por el amor, más que por el orgullo y por las otras cosas que confundimos muchas veces. Lo que no se impulse y lo que no se arranque con amor, lo que te dé a ti esa tranquilidad, el que tú sepas que en el fondo estás haciendo lo correcto, entregarme al 100%, ¿no? Ya. Ya habían pasado 6 meses, ya habías empezado a recobrar, digamos que todo de nuevo, estudiar, tal. Pero en el fondo del corazón me imagino que sí estabas esperando una respuesta porque no había terminado el juicio. Así es. Para una Navidad llegó la condenatoria, estaba estudiando yo electricidad, mi hijo pequeño tenía 1 año, mi esposa estaba en Colombia, dejé que llegaran de Navidad y todo, y faltando 10 días, creo, fue que les dije, bueno, pues cuando me llegó la sentencia, me presenté al juzgado y me dijeron que escogiera, porque aquí te dicen dónde quieres ir a pagar tu condena, te ponen a escoger y fecha de entrega. Entonces, nada, yo terminé de estudiar el día 22 de diciembre y el día 24 de diciembre fui y me entregué al Soto del Real, una prisión que hay aquí donde ya había estado. Y sabes lo que es estar comiéndote un helado en un centro comercial a las 10 y saber que luego tienes que empacar una bolsa de basura, entregar el móvil y salir con tu mujer y tu hijo a que te lleven a entregar una cobija y decir, bueno, voy para adentro. Una realidad. Tanto que los funcionarios me decían que si yo estaba loco, que por qué me venía a entregar justo unas navidades, que por qué no había dejado eso para enero. Nada, yo creo que en la vida hay que aprender a ser consecuente con las cosas. Si yo ocasioné un daño, lo tengo que reparar. Yo ya había pedido perdón, yo ya había reconocido mis errores y yo estaba buscando la reparación. Me faltaba pagar lo que realmente había hecho y lo tenía que pagar con condena y sentirme bien por lo que había hecho, ¿no? Entonces dije, ¿para qué Navidad? ¿Para qué lo dejo para enero si realmente no voy a tener una buena Navidad? Conocí políticos, conocí directores de fútbol, conocí presidentes de grandes compañías a nivel internacional, pero como personas y como humanos detrás de una pared y una reja todos valemos lo mismo. Así como en una caja y en un hueco todos valemos igual. Entonces, ese es el único espacio en el que todos eh, tenemos ese mismo valor, en una prisión, en un hospital o en un ataúd.
Hoy ya sé que si contesto una llamada, quizás sea Hacienda, ¿sabes? O la Seguridad Social, pero ya no estoy con esa zozobra de nada. Le doy esa tranquilidad tan enorme a mi madre, porque esa tranquilidad, el saber que si hay una llamada a la madrugada no es porque algo malo le pasó a mi hijo, sino porque quizás otra cosa sucede. ¿En qué año saliste de ahí? En el 2019. Y desde el 2019 a la fecha te has encargado de resarcir, enmendar y ser un gran ser humano porque lo sé. ¿Qué son todas esas cosas que hoy haces? Porque sé que eres un emprendedor aún hoy en día y me gustaría saber mucho qué haces hoy en la vida, hoy en día, después de todo lo que te ha pasado. Pues a ver, Cristian, yo creo que mi esencia siempre ha sido, digamos, ser dulce y ser ayudar, el servicio. Para mí la felicidad está en el servicio. Yo soy feliz ayudando, yo soy feliz sirviendo, yo soy feliz que vayan a mi casa, yo soy feliz haciendo un asado, yo soy feliz cuando invitan a algo a casa, yo digo, pero mejor vámonos todos para la mía y pongo colchones y ya está. Yo soy de esa clase de personas. Eso nació conmigo, sí, creo que ese ha sido mi camino, creo que mi propósito está es en el dar y en el servir. Tanto que cuando empecé a trabajar dije, quiero ayudar a la gente, quiero ayudarla, quiero ayudarles a conseguir una fuente de empleo, quiero orientarlos, pero no los quiero orientar diciéndole qué es lo que tiene que hacer para sacar papeles, porque eso no lo sé. Yo quiero ayudarles es enseñándoles, como dice el dicho, a pescar, enseñándoles a que a trabajar. Mm, Empecé en una convocatoria en el 2021, creo que fue, cuando, 22, no recuerdo exactamente. Dije, voy a hacer una convocatoria a un grupo de colombianos que manejan por ahí algunas personas para dar un curso gratis. Y entonces empecé y di un curso y ese día fue mucha gente. Tuve buena acogida, más de 25, 30 alumnos y enseñé a cómo se monta un aire, cómo se limpia, cómo se mantiene, cómo se repara, empezar a hacer todos los cursitos y al final el ver que mucha gente se me quedó afuera, que querían aprender, yo dije, no, vamos a hacer otro. Y a los 15 días volví y me hice otro curso, pero entonces ya me fui y me compré unos pupitres y después fui y me compré una pizarra por Wallapop y después ya me fui para una nave y entonces ya les hacía el café, el desayuno, porque sé que ahí hay gente que va hasta con hambre, macho. Hay gente que llega muy mal económicamente, entonces yo compraba café y diga, vamos a hacerles el desayunito para que no pasen mal, ¿no? Y ayudándoles, comprando material de mi bolsillo, soldadura, tubería, los cuadernos, todo se lo dábamos o lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces al final, curso tras curso, hoy les enseño a trabajar. Mm, Algunos se quedan trabajando con nosotros. Hemos ayudado a que algunos saquen hasta sus propios papeles, su propia documentación, haciéndoles oferta laboral. Las bendiciones han llegado por toda parte porque gracias a eso empecé con una empresa con la que tengo un partner y trabajamos muy de la mano a nivel nacional. Me monté mi oficina, dije yo quiero una oficina, pero ¿y cómo si no saco ni para mi sueldo? Pero era tanta la confianza en mí, en Dios, el saber que tenía que abrir un local. Abrí el local, conseguí las secretarias, eh, abrimos una sede en Valencia y luego dije voy por Barcelona y me fui por Barcelona y montamos oficina en Barcelona, servicio de asistencia técnica. Yo no paro de estudiar y al final se me abrieron las puertas para enseñarle también a una empresa a nivel nacional a hacer materiales de fibras, conducto para las empresas de clima. Hicieron una especie de casting y al final me dejaron a mí y me quedé y soy formador a nivel nacional de una empresa muy grande aquí. Sigo enseñando el mundo del clima. Ahora sale otra oportunidad de trabajar en Málaga y vamos a tener que abrir una tienda en Málaga porque tenemos que tener gente allá. Y sigo enseñando. Y algo que me pasó esta semana, Cristian, muy bonito, fue que hace 10 años, en el 2000, en el 11 años, cuando fui a ese centro de Moratalaz a pedir trabajo, a pedir que me ayudaran, que yo quería estudiar, pues llegar el lunes anterior como profesor, eso para mí fue emocionante, muy emotivo, porque me encontré con director, con profesores y decían, Luis, pero no sabíamos que eras tú el profesor. Yo,
he podido, gracias a Dios, encontrarme conmigo mismo y el poder prepararme y que hoy en día llegar allá como profesor es una manifestación de lo que te propones, lo puedes lograr. Conocerse uno mismo, lo que decías cuando estabas ahí en ese lugar privado de tu libertad, lo que hiciste fue entrar más en ti, ¿no? Conocerte mucho más. ¿Qué herramientas o qué cosas, aparte de leer, qué otras cosas te ayudaron durante todo ese proceso? Que tú puedas compartirnos, porque el objetivo de este podcast es ese, ¿no? Esas herramientas prácticas, emocionales, que nos pueden ayudar a sanar, a adaptarnos, a prosperar. ¿Qué otras herramientas usaste que le puedan ayudar a la gente? Pero, a ver, yo pienso que hay algo muy importante que todos tenemos. Esa solución creo que todo el mundo la tiene en sí. Esa respuesta todos la tenemos. No es una cuestión de privilegio, para unos sí y para otros no. Todos nacemos productos de un amor. El primer amor que tenemos es el de la mamá y el de la mamá también a su hijo, ¿no? Ese es nuestro primer amor. Y esa es la respuesta. No hay algo más grande que pueda cambiar el mundo por amor. Tú por amor puedes dejar las drogas. Tú por amor puedes cambiar tu vida. Tú por amor renuncias al cigarrillo, al alcohol. Tú por amor puedes renunciar a muchas cosas. Cuando te desconectas y te alejas de ese amor, es cuando tú te da igual hacerle daño a los demás. Cuando tú dejas de amar a tu madre, no dejarla de amar, sino desconectarte, cuando pierdes esa conexión, empiezas a hacer cosas indebidas y no piensas en el daño que le ocasionas a los seres queridos tuyos. Si la gente supiera que los que quedan sufriendo son los que te aman, lo evitarían. Cuando te reconcilias contigo mismo, cuando vuelves y conectas con ese Dios que no deja de ser amor, es cuando tú empiezas a alejarte de todo. Porque empiezas a amar al prójimo. No vas a hacerle algo indebido a la otra persona. Porque en mi fondo yo sabía que muchas madres quizás perdieron a sus hijos. Quizás muchos chavales jóvenes se accidentaron por un efecto indebido de alguna sustancia. ¿Sabes? El aceptar eso es difícil, porque tú crees que no formas parte de la cadena, y sí formas parte de una cadena, desde el que la cultiva hasta el último que recibe el último dinero. Entonces, cuando descubres que tú eres parte de esa cadena, necesitas romperla y alejarte. Ese eslabón se tiene que romper. Si yo formé parte de ese eslabón en su momento, yo quería romper ese eslabón, destrozarlo y sacarlo totalmente de mi vida. Y lo pude lograr gracias a reconciliarme nuevamente, a encontrar el amor en Dios. Y cuando eso existe y cuando eso te conecta de nuevo, la vida cambia sin ningunas prisas, sin ningún esfuerzo. La vida te empieza a cambiar, empiezas a ver oportunidades. El que está soltero termina encontrando a su mujer. La que está soltera termina encontrando un buen marido. La que no podía tener hijos terminó estando en embarazo. El que no pensaba en algún día tener una casa la logra. El que pensó llegar toda la vida a ser un empleado terminó teniendo empresa. Y descubres tantas habilidades que tenías reprimidas que las que te estorban se van solas. Y las cosas buenas empiezan a multiplicarse. Entonces, ¿qué consejo le puedo decir a la gente? Descubrirse, quererse como personas. Yo he descubierto mi plenitud en mi tranquilidad y en mi paz interior. El que pueda salir a la calle y que puedan decir, este tío era un personaje, pero es que hoy en día es otro personaje. Desprenderte de todo. Si quieres cambiar tu vida, realmente te tienes que desprender de todo lo que sientas que es una basura. Y ahí es cuando a muchos nos cuesta botar esa basura. Porque cuando Dios quiere manifestarse en tu vida, quizás creamos que Él es injusto, porque te va a quitar quizás lo que para ti es importante. Y tú vas a decir, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué me quita esto? Quizás te va a dar cosas, pero te las va a dar en el momento en que Él considere que te las mereces. Queremos arruinar los planes de Dios todo el tiempo, haciendo las cosas que queremos hacer a nuestro antojo como seres humanos.
El propósito tuyo quizás no es esto de los podcasts. Quizás tu propósito puede hacer que personas como yo le lleguemos a otro. Quizás tú eres un instrumento solamente. Tú hoy eres feliz haciendo tu trabajo, pero no sabes cuántas vidas van a cambiar a partir de hoy. Después de todo lo que te ha pasado, yo te observo y sí eres muy emprendedor, evidentemente, pero hay algo por dentro de uno cuando uno le ha pasado algo como lo que te ha pasado a ti, que es perder la libertad por un lapso de tiempo. De alguna manera uno tiene ganas de resarcir y seguir en la vida, digamos que ayudando, pero hay algo de eso, de querer seguirlo haciendo. Uh-huh. Eso de que algunas personas dicen, después de que te metes en esta situación es muy difícil salir. En mi caso particular, eso es falso. Yo creo que nuestra esencia y nuestro propósito en la vida es el buscar siempre el ser feliz y la tranquilidad. Los planes a futuro, sean buenos o malos, los planificas tú. Cuando tú realmente te has perdonado a ti mismo, cuando tú realmente has hecho una introspección y has tomado la decisión de alejarte de cualquier situación, lo dejas totalmente. Lo que pasa es que no todo el mundo hace el plan A. En mi caso yo solo tenía un plan A y el plan era alejarme total. Pero algunas personas siempre tienen el plan B. Es como el que se casa y dice en la iglesia, si me funciona, bien, si no, pues vuelvo y me caso. Eso ya es un fracaso. Ya. En este momento hay mucha gente que nos está viendo y muchos jóvenes que ya están aquí, también muchas personas que están en nuestros países, porque, bueno, toda Latinoamérica, en muchos lugares. Incluso me imagino, no sé por qué me llega esa imagen, un joven o una chica en su habitación pensando qué hacer con su vida, pensando qué camino tomar, si emigrar o no emigrar, si salir o no salir. ¿Qué les dirías a esas personas? Que salgan, que se arriesguen. ¿Y qué mensaje podría quedar de toda esta historia que realmente es impactante, pero tiene una fuerza muy grande? La presencia de Dios está en todos los países, en cualquier parte. El que está en Chile puede ser exitoso en Chile. El que está en Colombia va a ser exitoso en Colombia. La solución no está en Europa, ni en Estados Unidos, ni en un país de los primeros mundos. Eso ahí no está la solución. La solución la tiene cada persona adentro. Usted puede ser un empresario exitoso y pararse de esa cama en la que está en este momento debajo de 4 cobijas y decir, a partir de ahora soy diferente. La procrastinación, el arte de posponer y dejar todo para mañana, eso es lo que hace que hoy el día la gente esté así. Mucha gente quizás prefiere en estos momentos, al vez de ver mensajes como estos a los que tú te dedicas, estar más viendo violencia o las peleas o lo que pasa entre los países o el partido de fútbol. Y no voy en contra de nada de eso, pero hay cosas que son nutritivas. Entonces no se trata de inmigrar, se trata de que inmigres tú, que seas tú mismo el que digas, hoy me alejo de este otro yo que tengo, hoy renuncio a este otro yo que me ata. La situación no está en coger un avión y salir, porque si eres igual allá de perezoso en Colombia o en Chile, lo vas a hacer aquí. Y aquí con más frío todavía. La situación no está en el salir, la situación está en desprendernos. Lo que más nos cuesta a los seres humanos es el despegarnos de los malos hábitos, de la pereza. Dejémoslo para mañana. Bueno, ya tienes en este momento 3 hijos, uno grande, 2 pequeños. Esos 2 pequeños sí Sí. que, ya sabes, un niño capta, absorbe todo lo que ve. Una mujer que te cuida, me imagino, y estás aportando de una manera muy impresionante a la sociedad aquí en España. Y un mensaje final para toda esta gente inmigrante, migrante, que se mueve por el mundo y que busca sus sueños o que él no la está pasando tan bien hoy. ¿Qué les podrías decir para finalizar? Bueno, yo pienso, como le he dicho a todos, lo más difícil ya lo hicieron, era llegar. Lo más difícil era enfrentarse con ese guardia civil del aeropuerto que lo mirara a los ojos y le hiciera una pregunta y le dijera bienvenido a España, ¿no? Bueno, pues ya llegaron. Lo difícil ya lo hicieron. De aquí en adelante la tarea le toca a cada uno de ustedes. Todo el que está ahí en este momento,
escuchando esto en un metro, en una parada de bus, a las 5 de la mañana, no sé a qué horas vayan a escuchar esto, el que está acostado, créame que Dios ya hizo su tarea, era el permitir que usted entrara. De aquí para allá la responsabilidad es suya. Aquí nadie más le va a acompañar si no es usted mismo. Aquí todos los días hay que levantarse con aptitud. ¿Vale? Aquí hay que desapegarnos. Aquí no somos lo que éramos en nuestros países de origen. Aquí no hay profesión. Aquí no hay ego. Aquí eres un inmigrante. Aunque lleves 20 años, siempre vas a ser un inmigrante. Entonces, lo que sí le puedo garantizar es que aquí hay un país que yo amo, con las puertas abiertas, y si eres legal, primero que todo, si eres una persona legal, si eres una persona correcta, tienes sueños que vayan encaminados a un bienestar de la sociedad, créanme que van a encontrar en menos tiempo una vida que va a ser de mucha productividad. Y si no le pagan, y si alguien se aprovecha de usted, déjeselo, que la vida se lo compensará. Porque muchas veces nos llenamos de esa culpa, ¿no? Yo he tenido gente que me pide trabajo y en la primera entrevista me han hablado mal de 3 jefes. Yo ya digo, esa persona probablemente también lo haga de mí. Entonces, dejar que la vida actúe. La vida siempre va a tener la respuesta correcta. El tiempo siempre va a dar la razón. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Vale. Mira, Muchísimas yo gracias. creo que he estado tan concentrado porque me ha parecido una historia, eh, Bueno, me me ha has pare- hecho llorar también. bueno, ese no es el objetivo realmente, pero bueno, las emociones siempre están presentes, ¿no? Sí. Estoy muy agradecido por tu tiempo, por venir, por contar, por compartir y por permitir ver el lado oscuro o gris de un ser humano, porque todos lo tenemos. Y hay algo que pasa o sucede normalmente y es que todos queremos ocultar eso. Cuando aprendamos que podemos abrazar ese lado oscuro o gris nuestro, o encontrar los grises más bien, yo creo que ahí se produce la magia, en cuando vemos eso como una oportunidad de aprendizaje, cuando vemos eso como algo positivo para poder aportar a la sociedad, ¿no? Te Así agradezco es. muchísimo por haber estado aquí. Vale, Cristian. Y Muchísimas tenemos hoy gracias. público, ¿no? Porque tenemos a Así. David por ahí. Así. Muchas gracias. Vale. Un Muchísimas abrazo. gracias por Espero volverte invitarme, a ver Liz. por aquí, ¿no? Bueno, espero para la otra ocasión, las otras historias. Sí. Bueno, Vale, muchas muchas gracias. gracias. Hemos terminado. Ya, amiguito. Es que con tu papá...